Gracias nuevamente a los que son constantes, bienvenidos a los nuevos. Y pues hoy es una continuación de la vez pasada, que es era tu vida, tu oportunidad, y hoy pues la vida como oportunidad, ¿no? Digamos que, como se dice coloquialmente, otra versión de lo mismo. Para los que no estuvieron la vez pasada, les comento que esta es una presentación que está conjugando el modelo educativo de semiología junto con el libro de Alex Rovira que se llama La brújula interior. Y entonces, este libro se trata de que el autor le escribe unas cartas a su jefe porque, pues digamos que está bastante estresado con su vida laboral y cuestionándose, pues, muchas cosas respecto a la vida, ¿no? Entonces, la vez pasada tuvimos tiempo de revisar 6 de esas cartas, son 25, y pues a ver cuánto tiempo nos lleva revisarlas todas, porque creo que surgen muchos comentarios y preguntas y creo que vale la pena dedicarles tiempo, si, pues, si es del interés de todos los que estemos participando. Entonces, voy a dar un breve resumen de las 6 cartas, bueno, nada más de qué se trataban las 6 cartas que vimos en la sesión anterior. En la primera, Rovira plantea que nos dicen mucho que nos tenemos que ganar la vida y que en realidad pues ya la tenemos ganada, ya estamos aquí. Entonces, es un poco una creencia y no es que no tengamos que trabajar, pero que no se trata de ir sufriendo por la vida. Comento al margen que quien quiera puede acceder a la grabación de esa sesión anterior por si quieren ahondar. Hoy obviamente solo los voy a mencionar. La segunda carta habla de cómo te sientes, ¿no? Y de esta también tendencia social a no permitir hablar de nuestros sentimientos o cómo nos encontramos a nivel emocional. La carta 3 se llama gestión de vida y también nos cuestionan en lo poco que se nos enseña a hacer un proyecto de vida y a cómo por necesidad de tener un sustento económico, pues realmente a veces como cuánto pagamos por recibir un salario, a qué precio de estrés, de salud, de abandonar a la familia y cuestionamientos de ese tipo y alejándonos de lo que pudiera ser nuestra vocación y pasión en la vida. Luego la urgencia, carta 4, que también todo es en la vida y mucho en la vida laboral, de que todo es urgente y hasta es urgente que sea urgente, ¿no? La carta 5 nos cuestiona sobre los miedos, que qué haríamos si no tuviéramos miedo, por qué nos asusta tanto el cambio o tal vez darnos cuenta de nuestras debilidades y todo esto, pues se supone que lo podríamos atenuar por lo menos, si no es que superar, conociéndonos a nosotros mismos. El conocimiento nos permite conocernos a nosotros mismos y pues aminorar por lo menos esos miedos que muchas veces nos paralizan en la vida. Y la carta 6, que fue la última que revisamos la vez pasada, hablaba de la escasez y la frustración y cómo tenemos también muy internalizado o comprada la idea de que no hay suficiente para todos y que casi que es necesario tener frustraciones, y no es que no existan, pero muchas veces pues nos estamos dejando llevar por los tropiezos en la vida sin tomar la decisión de nosotros significar o tener una actitud lo más óptima posible para seguir adelante, ¿no? Entonces, hoy continuamos con las cartas 7 que le escribe Rovira a su jefe, diciéndole, hablándole del tema del silencio,
porque dice que los humanos tendemos a oírnos, pero no a escucharnos. Difícilmente escuchamos a nuestro corazón y pues no tenemos tampoco esa postura de estar observando a conciencia lo que sucede a nuestro alrededor, y esto urgente de lo que hablábamos tiende a ocultarnos lo importante. Y entonces llega un momento en que somos como extraños para nosotros mismos y pareciera que le prestamos mucha atención a las empresas que manejamos o a nuestra actividad laboral, pero no le prestamos atención a la empresa personal. Y no nos preguntamos cómo queremos vivir y si vamos a estar presentes en lo que estamos haciendo. Y entonces la invitación es a través de este silencio, irnos reconociendo, porque hablábamos la vez pasada de cómo estamos muy condicionados por nuestros padres y por nuestras escuelas y nuestra sociedad, y no es con un dedo acusador, sino más bien al revés, como asumiéndonos como adultos a tomar la responsabilidad de cuestionar todo aquello y reconocernos, autoescucharnos. Y hablábamos también del niño interior, que yo les decía, yo o escuchaba mucho del niño interior y la verdad es que no acababa de entender, pues, ¿cómo? ¿Qué es esto del niño interior? Y ya con este libro sí empecé a entender qué es esto, todas estas frustraciones que tenemos en la infancia de sentir que no nos oyeron, pero que hoy como adultos tenemos la capacidad de escucharnos a nosotros mismos y a lo mejor cambiar muchas de estas ideas que nos compramos de todo aquello que nos fueron diciendo en la infancia, que les decía la vez pasada, no sé si recordarán que es una etapa como en la que estamos como hipnotizados, no porque seamos tontos ni mucho menos, sino porque en esa etapa de vida, que es principalmente de los 0 a los 7 años, no se tienen los elementos para refutar, cuestionar o irse por decir algo, si algo fuera, bueno, porque es una realidad, por ejemplo, los niños golpeados, etcétera, pero sus posibilidades son, si no nulas, pues muy pequeñas, ¿no? Entonces, cuando desplazamos esta necesidad de ser escuchados, pero por nosotros mismos, entramos en crisis y este niño interior queda como ahogado y pareciera que nosotros mismos vamos soterrando nuestros verdaderos deseos y acatamos todas esas ideas que nos fueron sembradas, por decirlo de alguna manera, en la infancia. Y hay autores que hablan de que el cambio profundo y verdadero en la persona adulta solo es posible cuando se contacta a este niño interior y se redefinen los significados sobre uno, sobre los demás y sobre la vida. Entonces, por ejemplo, aquí entra este concepto de que si hay que ganarse la vida o que si todo es escaso y frustrante, y entonces, bueno, no es que no lo sea y puedes, y de hecho leímos un texto de Marguerite Yourcenar la vez pasada, pero al mismo tiempo, como hablábamos también de Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, siempre tenemos una alternativa. Pero no solo pasa esto de que acallamos a nuestro niño interior, sino que al hacerlo, resulta que si esto se vuelve como excesivo, nos sucede algo que nos hace reaccionar. ¿A alguien se le ocurre a qué me estoy refiriendo? ¿Qué es lo que nos hace de repente cuando nosotros mismos nos estamos como callando o tratando de evadir circunstancias que no nos tienen del todo bien? ¿Qué nos pasa que nos hace reaccionar? ¿Alguien se anima? Sí, yo. Bueno, cuando vivimos crisis, ya sea por enfermedad o por circunstancias de la vida, que se enferme un hijo, un secuestro, un duelo
de algún amigo, de algún padre, este, vemos la vida de diferente manera, pero pues ahora sí como que nos ha necesitado, o sea, o necesitamos así que una sacudida en nuestra rutina diaria para que pues ahora sí veamos qué cosa queremos y qué cosa no queremos. O sea, nos, nos pone la vida a reflexionar sobre nosotros, sobre esto que estás diciendo, de, de que escucharnos desde el corazón, qué estamos haciendo, por qué hemos perdido tanto tiempo. A veces pensamos que pues que siempre vamos a vivir y que vamos a hacer, vamos a morirnos hasta de 100 años y que tenemos toda una vida para cambiar lo que, o estamos esperando que de afuera venga a cambiar lo que de adentro debemos de cambiar, de nosotros mismos. Entonces, pues solamente una crisis fuerte, donde podamos ser resilientes y en este proceso de resiliencia tomamos decisiones, tomamos acciones para nuestro mayor y más alto bien. Eso lo pensamos siempre. Así es, Adalid. Y todo lo que dijiste exactamente son crisis que nos llevan a reaccionar y a escucharnos muchas veces, aunque nos estemos negando. Y una muy característica es el cuerpo. El cuerpo nos empieza a hablar a gritos, ¿no? E incluso hay autores que hablan de cómo si no puedes hablar, te enfermas de la garganta, o si te tienes que aquietar, te rompes la pierna, en fin, cosas de ese tipo, ¿no? Y también como pues a veces nos entristecemos muchísimo. Todo esto sucede cuando no nos escuchamos. Entonces, es la importancia de escucharnos es pues que seamos testigos de nuestro ser interior, de lo que les he hablado, que plantea el modelo semiológico, que toda nuestra vida ocurre en nuestro escenario interno de conciencia. O sea, afuera están el principio de realidad, pero lo que vivimos es lo que ese principio de realidad nos significa. Entonces, en realidad, nuestra vida está sucediendo en nuestro escenario interno de conciencia. Entonces, la escucha activa implica una apertura, darle un espacio a la vulnerabilidad, y esto, por supuesto, que nos produce miedo. Y hay una frase de Lao Tse que me gusta mucho que dice, el silencio es el sonido más fuerte que existe. Y bueno, y vean esta de Beethoven, en el silencio esperan todas las melodías imaginables. Tagore nos dice, el hombre busca la multitud para ahogar el clamor de su propio silencio. Entonces, es importante que nos demos atención y que seamos testigos de esto que está ocurriendo dentro de nosotros, e incluso podemos, como aquí lo que tratamos es de dar herramientas prácticas, pues aquí va una. Por ejemplo, tener una libreta o una grabadora en la cual podamos ir anotando nuestros verdaderos deseos o aquellas cosas con las que fantaseamos o que nos vienen ideas a la cabeza, y que si las realizáramos, pues esto nos podría hacer felices, ¿no? Y obviamente más adelante les voy a ir dando herramientas con las cuales podemos ir aterrizando esto en la realidad. Todos estos son mensajes de nuestro niño interior, y ser escuchado define la diferencia entre sentirse aceptado y sentirse aislado. Hablábamos de que en la fase de nuestra infancia, pues estábamos sujetos a si nos escuchaban o no, pero como adultos ya podemos autoescucharnos y salir de este aislamiento, autoaceptarnos y pues ir madurando, y lo que se llama también en el modelo semiológico este proceso de individuación, de dejar de ser niños o adolescentes, que adolecemos de algo, y asumir la responsabilidad de nuestra vida. Porque reconectando con el tema del silencio, tendemos a
hablar más de lo que escuchamos. Si no lo hacemos con nosotros mismos, pues mucho menos escuchamos a los demás. Entonces, esta es una invitación a abordar el silencio, ya que este nos brinda la posibilidad de reconocernos y de reconocer al otro también. Entonces, pues es, como comprenderán, pues es algo muy importante para nuestra vida. La carta 8 nos habla del inconsciente y la imaginación. ¿Se acuerdan que quienes estuvieron la vez pasada, que hablábamos que los que viven más felices son los niños porque viven mucho en la imaginación? Y también planteamos en septiembre que el inconsciente es muy persistente y está ahí todo el tiempo insistiendo en lo que haya sido, que haya quedado sembrado en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos hace que nos cueste tanto trabajo generar un cambio? Pues que exactamente, que no nos escuchamos. Entonces, al escucharnos estamos abriendo una posibilidad a el planteamiento de un cambio. Y esta explicación, esta pregunta, pues la debemos buscar en el inconsciente, que es el almacén de nuestras ideas, de nuestros impulsos, de nuestros temores. Y al seguir el programa que ya traemos, difícilmente vamos a poder colocarnos en otro lugar. Esto va siendo como algo mecánico, es como si tuviéramos un software instalado. Y nuestras creencias, yo les hablaba la vez pasada del modelo, que el modelo semiológico tiene el triángulo de las actitudes, que al centro están nuestras actitudes, arriba nuestros pensamientos, pero estos se sustentan en nuestras creencias y valores. Y pues las creencias son verdades que vamos aceptando desde la infancia y estas se pueden perpetuar a menos que las revisemos conscientemente. Y por eso el modelo semiológico siempre está hablando de elevar nuestro nivel de conciencia, porque todo esto viene de, pues, de una sugestión o también de hechos dramáticos, como decía Dalida hace rato, eventos pues muy impactantes, a veces nos marcan pero a lo mejor en un momento de nuestra vida tuvieron ese impacto y no necesariamente deben permanecer para siempre y los dejamos como ideas como verdades irrebatibles y resulta que a lo mejor hoy por hoy ya no es necesaria esa postura o esa visión. Éramos pequeños, pero ahora podemos rechazarlo, cambiarlo, redefinirlo. Y hablábamos de todo esto, que si nos decían que si tú eres buenísima para tal cosa y vas a triunfar y a lo mejor realmente no es lo que te apasiona, pero ya hay una carga. Y entonces, tanto sea para positivo o para negativo, siempre tenemos esta posibilidad de cuestionar todas estas creencias que tenemos. Tu parte consciente solo está activa cuando estás en esta actitud lúcida, crítica y muy despierta. No sé si recuerdan que hablamos la vez pasada de la memoria, que es la memoria nula, la memoria relativa y la memoria lúcida. Entonces, es importante hacer todos estos ejercicios para poder cada vez tener más acceso a la memoria lúcida y a la elaboración hacia los cambios que queramos lograr. Entonces, para cambiar nuestra vida, tenemos que revisar y reprogramar al inconsciente para entonces poder neutralizar estos condicionamientos que nos limitan y nos dificultan la realización de nuestros deseos. Entonces, la herramienta aquí es la imaginación que nos permite reeducar a este inconsciente y dejar de obedecer a estas imposiciones y estas órdenes que tuvimos en esa etapa infantil. Entonces, hoy por hoy de lo que se trata es de que podamos vincular nuestro consciente con ese inconsciente y redefinir nuestros significados, que es lo que el modelo semiológico habla de nuevas perspectivas, resignificar aquello que hayamos vivido. Esto obviamente requiere de mucha constancia, perseverancia y repetición para reemplazar lo que previamente se había ya asentado, ¿no? Entonces, una imaginación positiva
que no irreal, lo hemos hablado desde la vez pasada, más una autoescucha, nos van a permitir acceder más fácilmente a nuestros deseos. Y fíjense, me encontré por ahí una frase de Benedetti que me gustó mucho, que dice lo siguiente, dice, conocía mi dirección, mi teléfono, mi café de rutina, mi trabajo, pero no había hecho nada por verme. Entonces, insisto, es esta invitación a darle ese mensaje a nuestro inconsciente, a imaginar cómo queremos que se realicen nuestros deseos y entonces detectar estas oportunidades que están en línea con nuestros deseos, que aquí entra el tema con el que he titulado esta presentación, que es la vida como oportunidad. Entonces, cualquier creación que se elabora primero en la mente, en la imaginación, hace que la creatividad se expanda y entonces la vida se puede manifestar como un espacio de infinitas posibilidades de desarrollo. Y pues creo que no podemos negar que toda realización humana ha pasado antes por la imaginación. O sea, todos estos genios, inventores, primero imaginaron algo y luego por creer en ello y sintonizarlo, digamos, con el principio de realidad, fue que lo lograron, ¿no? Entonces, se trata de conectar el deseo con la conciencia y hay una especie de formulita que pone Rovira que es imaginación por deseo igual a realidad. O sea, es una posibilidad de que vayamos creando esa realidad que anhelamos. Y resulta que estos niños de los que hemos hablado, pues como no saben que o no tienen esa idea de que es imposible, entonces lo hacen. Y que se habla mucho también de que los genios son como locos, incluso se les llama en ese sentido, ¿no? Porque tienen esta postura que consideramos como infantil. Entonces, pues resulta que para el inconsciente y para la imaginación no hay límites ni barreras. Entonces, todo es potencia y todo es creatividad pura y su materia prima es la sustancia mental. Y aquí aprovecho para acotar que el modelo semiológico habla de que el yo tiene 5 potenciales, ya se los he hablado en alguna ocasión, pero solo los voy a mencionar en el sentido de que los humanos tenemos potencial y está, bueno, el desarrollo humano, el potencial humano. Entonces, esa es la invitación a conocerse a uno mismo, a estudiar todos estos modelos para poder tener oportunidades en la vida, como se viene planteando, ¿no? Y la clave de la transformación reside en pasar de vivir de esos recuerdos del pasado a vivir un poco con esta imaginación y capacidad creadora. Porque el inconsciente como que no entiende el lenguaje de la fuerza, sino más bien todo esto que es más lúdico. Y las mejores cosas de la vida no pueden lograrse por la fuerza. O sea, ¿quién han oído ustedes o ustedes mismos que les haya gustado hacer algo por la fuerza? Y habla Rovira de conceptos muy interesantes o clarificadores desde mi punto de vista, que dice, por ejemplo, puedes obligar a comer, pero no a sentir hambre. O, por ejemplo, puedes obligar a alguien a acostarse, pero no a dormir. Y así puedes obligar a que te oigan, pero no a que te escuchen. Entonces, creo que no se trata de ir con esta dinámica en la vida de que, pues, te obligo a que me elogies, pero no necesariamente me vas a estar admirando, ¿no? Entonces, sé que este planteamiento resulta un poco loco, fuera de lo que tradicional que se nos va diciendo, pero Rovira dice que a veces los intrépidos, los que rompen con una pauta y que van en contra, son esta gente que se atreve a hacer las cosas de manera diferente, son los que viven su vida y dejan a los demás vivir la suya. Los rebeldes, los que van en contra del sistema y los que hacen lo que les apetece y disfrutan con ellos sin hacer daño a los demás, a estos nuestra sociedad los llama inconscientes, cuando probablemente son los más conscientes, los que están más en contacto con su verdadero yo y se dan el permiso de expresarlo. ¿No se les antoja? A mí sí, la verdad sí.
Entonces, pues ojalá que siembre yo esta, este deseo en ustedes para que podamos ser cada día más plenos. ¿Alguien que quiera comentar algo de lo que llevamos hasta aquí o sigo adelante? Yo. Adelante. Tere, realmente desde lo que estuvimos hablando hace un mes, Sí. me movió mucho lo que estuvimos hablando y tomé acción de las cosas que realmente quería hacer. Eh, Fíjate que empecé a hacer pues yo no sé cuándo va a terminar lo de la pandemia y a mí me preocupaba mucho que mis hijos pues están aislados y yo igual. Entonces, para poder invitar a los niños a la casa, pues me atreví a gastarme mis ahorros, a pesar de las condiciones en las que estoy en este momento de salud, para hacer una palapa y donde pueda invitar a los niños a hacer a que mis hijos inviten a sus amigos. Puse una canasta de básquetbol y voy a poner una de fútbol, una red de fútbol, su portería, para que vengan y jueguen, porque realmente, pues la vida pasa y todos los daños psicológicos que les va a aportar a pasar a los adolescentes, porque ya mi hijo ya no quiere salir, quiere estar todo el día en la casa, se desespera cuando ve mucha gente, que antes no lo hacía, ¿no? Entonces me estás acordando esta parte de lo difícil que es el inconsciente, educar al inconsciente, porque yo cuando quería tener a mis hijos, ¿sabes qué decía? Mi hermana se había enfermado, pero de chiquita yo había pasado un trauma cuando estaba en la infancia, de que mi hermana tenía bronconeumonía toda la vida, ¿no? Y a mí ni me pelaron porque pues mi mamá estaba pues muy metida a ver a mi hermana. Gracias a Dios se salvó porque mi mamá, ahora sí le dio toda la atención y Diosito así lo quiso. Y cuando yo estaba grande, que estaba soltera, yo decía, yo cuando quiera tener hijos, le voy a pedir a Diosito que si me va a mandar un hijo enfermo, no me lo envíe, porque realmente se sufre mucho y demás. E inconscientemente cubría y protegía a mis hijos y luego no podía tener hijos. Mira lo que decía inconscientemente, porque esto hasta que fui a la terapia me di cuenta que decía eso. Y entonces cuando nació mi hija a los 5 años le dio cáncer de riñón, ¿no? Entonces, como inconscientemente yo protegía a mis hijos, a mi hija, en este caso, pero yo hablaba de forma inconsciente desde mis creencias, desde mi contexto. Y realmente nosotros hacemos y actuamos desde nuestras creencias, desde nuestros contextos y lo hacemos de manera inconsciente. ¿Qué, ahora sí, qué reto, qué desafío tan grande es educar al inconsciente? Realmente porque no sabes qué cosa es lo que tienes que educar, ¿no? Hasta que empieces a tener más conciencia de las cosas y a partir de ahí que yo me di cuenta todas las barbaridades que decía y a partir de ahí comencé más en serio, a tomarme más en serio el trabajo de la superación personal para poder ser consciente. Por eso, pues me encantan ahora sí, tus talleres y tus pláticas. Pero, o sea, me estás diciendo, estás explicando y yo estoy viendo en todo lo que yo he hecho en mi vida y que, bueno, en esto te quiero agradecer que gracias a la reflexión de hace un mes, y ahorita estoy en este proceso de terminar una cabañita pequeña o orgánica, pero donde voy a poder tener las posibilidades de tener mejor calidad de vida
y que los niños salgan a jugar y que yo pueda invitar a una amiga a tomar un café y también, cómo no, a poner pues ahí mismo en esa palapa que está quedando hermosa, pues un consultorio para personas que lo necesiten, ¿no? Entonces Muy bien. digo, órale, porque pues tienes que tener una sana distancia y bueno, en mi caso más, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que realmente quería y que no me había dado cuenta que sí lo quería de veras, Pues hasta que reflexioné hace un mes contigo. gracias Gracias. por compartirlo, Adalid, y como decíamos la vez pasada, tu caso yo creo que nos ilustra mucho porque pareciera que solo cuando nos sacuden eventos muy fuertes empezamos a acceder a esta imaginación, a esta creatividad, y ojalá todos, y me incluyo yo, podamos ver en ti, porque tú nos has permitido compartir esa parte, que a lo mejor sin haber tenido una enfermedad como tú la has atravesado o a lo mejor una experiencia extrema o crítica, como nos decías hace rato, podamos por lo menos darnos un pequeño permiso, si no a todo lo que da, empezar a ver cómo podría yo ser un poco más juguetona y no tomarme tan en serio las cosas y qué pasa, ¿no? Y eso por una parte, y por otra, pues me das pie a la siguiente carta, que es la carta 9, que habla de la ayuda profesional, porque como que nos ha venido llevando con estas 8 cartas anteriores, como de, pues, qué hacer y vencer los miedos y no comprarnos estas ideas de que la vida es dura, por decirlo de algo muy simplista. Pero bueno, nada de lo que planteamos aquí es así es, pero todo es, como es, el día 7 es un espacio de comunicación y reflexión, y aquí es, ok, con toda esta revisión que llevamos a este momento y esta invitación a asumirnos como causa y no como efecto, y a, como, por decirlo de alguna manera, retomar nuestro poder sin soberbia y sin sentirnos que nosotros tenemos el control de todo, consideramos que requerimos de ayuda profesional y hay 1000 alternativas y una de ellas es la consultoría en semiología y cada quien en donde quiera, pero hay una invitación aquí a que si se considera necesario, y esto es algo que solo cada quien sabe, eh, a acudir a una ayuda profesional, porque esto de lo que estamos hablando, pues es en cierta forma un tema como de inteligencia emocional, y esto solo se logra trabajando con uno mismo, ¿no? Porque dice Rovira que es más fácil pensar en las cosas que pensarse a uno mismo, y todavía más, repensarse a uno mismo, ¿no? Y fíjense lo que dice, que me encantó, dice, de locos, estamos hablando, entre comillas, de los locos, dice, de locos es no someternos a revisión si sentimos que lo necesitamos. Creo que a veces nos vamos negando y vamos incluso poniendo muchos pretextos. Por ejemplo, es cierto que para todo se requiere recurso económico, pero hay muchas alternativas gratuitas, hay para quien pueda pagarlo, hay, pero yo creo que aquí el punto importante es que busquemos una vida plena, con sentido, y y que recurramos a lo que haya que recurrir en caso necesario. La carta 10, eso es respecto a la ayuda profesional, la carta 10 nos habla de y nos invita a buscar nuestros talentos propios. Si no sabes a qué puerto navegas, pues ningún viento es bueno, ¿no? Si no tenemos ni idea ni con qué contamos, pues estamos un poco como a la deriva. Entonces, todos tenemos un propósito o talento para dar a los demás. Y como les decía hace rato, resulta que sí le ponemos muchas veces gran empeño a administrar nuestra empresa, nuestro negocio, a muchas cosas, pero a todo menos a nuestra propia vida. Y ahí la gestión
ya no nos preocupa tanto, ¿no? No nos estudiamos, no nos analizamos y no lo hacemos con nuestra vida. El otro día recuerdo que platiqué con alguien que es nuestra vida, nuestro cuerpo, lo podemos manejar como si fuera una empresa. Mi cuerpo es mi empresa, ¿no? ¿Qué le voy a invertir o qué no? ¿Cómo la voy a mejorar? Etcétera, ¿no? Entonces, repensarnos requiere de mucha honestidad, de perseverancia y de valor. Pero creo que vale la pena. Y aquí les dejo, si quieren anotar, unas preguntas que se pueden responder para hacer este trabajo. La primera es, ¿qué quiero de mí y de mi vida? Esa es una buena pregunta a hacernos en cualquier momento. ¿Qué sé hacer bien? Todos tenemos algo que sabemos hacer bien y a veces creemos que es muy simple lo que sabemos hacer bien, pero basta ver a tanta gente creativa que de repente hace unos negocios de algo que otros jamás imaginamos, ¿no? Y no es por el negocio, sino porque es una necesidad real el sustento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos generar con base en nuestros talentos algo, ¿no? ¿Qué me hace diferente a los demás? ¿En qué soy singular? Esta que sigue me encantó. Dice, ¿vivo feliz, conforme o resignado? ¿Cómo vivimos? ¿Verdaderamente felices, solo conformes o de plano resignados? Y la siguiente pregunta es, ¿qué puedo hacer para ser feliz? Y entonces dice Rovira que el autoanálisis es una herramienta para insatisfechos inteligentes. Porque si nada más nos vamos a quedar en el reclamo y en la queja y en el fantaseo, como dice el modelo semiológico, que perdemos el foco atencional, porque realmente podemos ser felices cuando estamos atentos, cuando estamos presentes. Y los factores de la dispersión atencional que plantea el modelo semiológico son el parloteo, el fantaseo y la queja. Entonces, ¿cuánta energía le ponemos a esto? Estamos nada más hablando así sin sentido, o con la televisión, la música, y no escuchándonos a nosotros mismos, o en la fantasía absoluta, o quejándonos eternamente. Entonces, yo creo que el planteamiento no es nada más hacer rebeldes porque sí, sino, como dice aquí, ser insatisfechos, inteligentes, o por lo menos intentarlo, ¿no? Entonces, si te sientes desaprovechado y crees que hay una parte tuya que pide redefinición de tu vida para hacerla más próspera o con una dirección y sobre todo con sentido, pues recurre a estos talentos o poder que puedas tú tener dentro de ti y que realmente lo que se requiere para encontrar esto es atención, prestar atención. Como educadora, creo que por esto siempre me ha apasionado el tema de la atención, porque de verdad creo que independientemente del aspecto académico, si ustedes analizan, lo que nos perjudica mucho en la vida es la falta de atención. No estoy en el presente, tenemos accidentes por inatención y me parece un tema fascinante en este sentido, de el tener el timón, como dice el modelo semiológico, de la atención en nuestras manos, pues nos permite conducir nuestra vida y estar conscientemente dirigiendo el barco, ¿no? Entonces, es importante buscar identificar fortalezas, habilidades olvidadas y actualizar nuestros potenciales. ¿Qué tienes hoy? ¿Qué tuviste en el pasado y qué tal vez ya perdiste o descuidaste? ¿Y qué podemos desarrollar hacia adelante? Es como ponerlas en forma en nosotros mismos, ¿no? Porque definitivamente creo que ya la mayoría de las personas somos más capaces de lo que creemos. Y entonces la invitación es a actualizar nuestro potencial, a manifestar esa unicidad que cada uno tenemos, nuestra singularidad. Y por supuesto que para hacer esto se requiere dejar atrás los miedos, la angustia y también otra cosa que
que podemos, además de la ayuda profesional que hablaba la carta anterior, aquí se nos propone que también recurramos a terceros para que nos ayuden con esto, que las personas que nos quieran, amigos, familiares, pues si estamos en esta búsqueda, a lo mejor, bueno, tú que me ves, que tal vez piensas que yo no me veo, e ir buscando estos talentos que tenemos. Hacer una lista y también tener cuidado con esto de a veces o los demás o nosotros mismos sobrevaloramos algunos de ellos o minimizamos otros. Entonces, tratar de ser como muy ecuánimes y muy objetivos en esta revisión, ¿no? Entonces, aquí habla de, Rovira dice que podemos pensar en todas nuestras edades, ¿no? ¿Y qué hacía yo a los 20 y a los 19 y a los 18 e ir viendo qué hemos conservado y qué hemos ido perdiendo, porque cada edad nos presenta experiencias y vivencias que nos han hecho ser como somos y entonces darnos cuenta de qué hemos mejorado, qué hemos olvidado, qué podemos modificar, ¿no? Y entonces habla de que no solo tenemos una edad cronológica, sino también una edad experiencial. Y aquí nos plantea Rovira otras preguntas que, si quieren anotarlas, me parecen interesantes también. Es, por ejemplo, ¿qué valor tiene tu edad? Porque a veces empezamos a flagelarnos, no, ya estoy muy grande y todo. Y bueno, pues qué bendición tener el privilegio de vivir hasta X edad. Y esta pregunta me parece interesante, o sea, ¿qué valor tiene nuestra edad? ¿Cuánto vale la experiencia que hemos tenido? Y decir, porque somos lo que está en nuestra experiencia. Y fíjense que hemos hablado en otras ocasiones de que el modelo semiológico habla de que no es lo mismo la vivencia que la experiencia. Vivencias, pues ahí van sucediendo, pero experiencias es cuando verdaderamente nos entregamos a las vivencias y las asimilamos y las utilizamos para crecer y mejorar, ¿no? Entonces, se trata de que seamos la mejor versión de nosotros mismos y no mejor que nosotros, o sea, no volver esto una frustración o algo estresante, ¿no? Vamos a investigar permanentemente sobre nuestros talentos, nuestras habilidades y tener siempre bien presentes nuestros propósitos. Es un trabajo que se hace para uno mismo, pero que va a beneficiar también a todos los que nos rodean, porque todo el hilo conductor también, tanto del modelo semiológico como de este libro de Rovira, de la brújula interior, es que seamos personas que aportemos a nuestra comunidad, no solo que a partir de hacer este trabajo personal, también aportemos a la comunidad, que podamos redefinir nuestra vida y hacer uso de nuestra inteligencia, porque dice que lo inteligente es pensar cuáles son nuestros deseos genuinos para entonces pues estar en esta postura de aportar a los demás. Entonces, pues ya estamos a 50 minutos o sea, la cita era a las 7, que me gusta más o menos cerrar en una hora. Quedarían 10 minutos, por decir, para la hora y pues me gustaría abrir micrófono a sus preguntas, comentarios, críticas, lo que quieran decir sobre lo que se ha presentado en esta ocasión. ¿Quién dijo yo? Yo, Tere, tengo un comentario. Te escucho. Bueno, primero felicitarte, realmente tus charlas son como muy motivadoras, te sacan de la rutina, muchas gracias. Y bueno, dices que por lo general nos olvidamos de nosotros mismos, pero en la dinámica diaria no todos tenemos el tiempo de sobra para sentarnos a meditar. Si no cumples con una agenda, alguien te llama la atención y te dicen, oye, ¿qué pasó con el proyecto? Era para hoy, ¿no? Entonces, o sea, te van pasando los años y el proyecto siempre es para hoy, y para hoy, y para hoy, y para hoy. ¿En qué momento puedes decir, voy a hacer un break en mi vida? No todos podemos darnos ese lujo de decir,
bueno, me voy a tomar 6 meses y luego ya porque económicamente no se puede, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Meditas cuando vas en el avión o cuándo? Pero entonces, si es así, de todas maneras lo cortas, ¿no? Y tus sueños, pues quedan truncados, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que quería comentar. Ok, gracias Ana, con mucho gusto te respondo. Te voy a hacer, bueno, primero que nada te voy a invitar a que entres al canal de YouTube del día 7, que ahí está la grabación del mes pasado, donde una de las cartas habla de lo que tú acabas de poner en la mesa, que es ¿cómo se llama? Que es la carta 4, de hecho, que es urgente que sea urgente. Y este trabajo personal, Ana, habla mucho de responsabilizarnos de nosotros mismos y si bien es muy cierto lo que estás compartiendo, creo que sí hay posibilidades. Bueno, de que hay que entregar el proyecto, hay que entregarlo. Sin embargo, creo que si todos tenemos, a ver, si tenemos tiempo de estar en un chat, de conectarnos a Facebook, de ver una serie, creo que sí podemos tener 5 minutos. Es que, bueno, ahí también habría que ahondar en, particularmente a ti te hago la pregunta porque tú la estás planteando, de qué es para ti meditar, porque para meditar basta con 5 minutos, de hecho basta con cerrar los ojos, en este momento lo vamos a hacer, y vamos a observar nuestra respiración. ¿Y qué me está pasando con esta pregunta? Y controlo mi cuerpo y regreso. Y estoy contigo. O sea, no es tan complejo si de verdad queremos. Y sí, sí hay unas cosas que se llaman meditación activa, porque tenemos mucho esta idea de que meditar es sentarme con velas y de incienso y X, y no, podemos incluso meditar con los ojos abiertos, podemos en el momento que voy al baño, y estoy siendo muy coloquial, pero es que quiero que quede pues abierta la posibilidad de que sí se puede si de verdad queremos. Obviamente es lo que decíamos, tenemos que estudiar, revisar cuáles son las alternativas y creo que sí podemos tener, Ana, 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la noche. No se requiere de más. Obviamente, entre más tiempo se le pueda dedicar, pues mejor. Pero sí hay posibilidades, Ana. Y yo con mucho gusto, si te interesa, me puedes contactar y podemos ver alternativas personales si te interesa. Muchas gracias, Tere. Y algo más, también me llamó mucho la atención que dijeras que 6 meses. No, pues por supuesto que ¿quién se puede tomar 6 meses? ¿No? Entonces no va por ahí. Es como hacerlo algo muy realista, muy basado siempre en si algo me gusta del modelo semiológico es que está absolutamente sostenido en el principio de realidad. Y claro que pues no vamos a decir, voy a meditar 2 horas diarias, pues, quien pueda hacer lo que maravilla y quiera hacer lo que maravilla, pero sí hay alternativas. E incluso me llevas a adelantar, voy a dar nada más un preview de cómo cierra este libro en la carta 25, de cómo lo que tú acabas de decir es una gran realidad, que la mayoría de la gente en el mundo no es una alternativa trabajar, es una imperiosa necesidad. Y cómo frente a ese principio de realidad, sí hay muchas cosas que hacer, Ana, como empleado, como jefe y como estemos, pero sí tenemos este estudio de nosotros mismos y este deseo de mejorar como seres humanos. Y ya nada más lo dejo así para que se queden picados, porque de verdad el cierre de las cartas para mi gusto es maravilloso, porque habla precisamente de esto, replanteamiento como humanos. Lo he comentado en otras sesiones, que
El doctor Ruiz Soto, el creador del modelo, habla mucho de que ojalá después de la pandemia no regresemos a la nueva normalidad, sino a una nueva humanidad, Ana, donde justamente todos nos veamos y nos sintamos capaces de tener estos espacios para el bien de todos. Espero haber sido clara y no haber confundido. Gracias, Tere. De nada. ¿Alguien más? Sí, Tere. Yo. Bueno, A ver, escuché a alguien, sí, Tere, y luego Salvador. ok. Adelante, Salvador. Soy yo la que quería decir algo, pero adelante, No, Salvador. por favor, primero las damas. Adelante. Ok, ok, gracias. Bueno, yo siento, Tere, yo estoy ahorita como en una transición de mi vida laboral a otro momento. Yo creo que en 2 años ya voy a estar en ese otro momento. Y yo creo que el buscar ese niño del que tú hablas, no sé si así sea, es como entrar un poco en nuestros sueños, esos sueños que tú comentas que tuvimos, esos deseos que tuvimos en otras etapas, e ir planteando, tal vez desde esta época laboral o en un momento en el que puede haber cierto cambio, el cómo lograr esos sueños. Es como rehacernos, como hay una palabra ahora que dicen que te estás, no es reconstruyéndote, pero por ahí va. Y bueno, para mí ha sido algo replanteándote, no sé. Rediseñándote. Exacto, y es algo que yo creo que no es tan simple porque se toman partes de, o al menos yo tomo partes de distintos pensamientos, lugares, deseos, y es como ir sintiéndote, porque casi siempre, como tú lo comentas, hacemos muchísimas cosas y a veces las tenemos que hacer por X circunstancias, por nuestros hijos y por proveerles, por muchísimas cosas, pero no nos damos esos momentos para escucharnos que yo siento que son muy importantes. Entonces, bueno, me ha parecido esta plática bellísima, te lo agradezco, Tere, y creo que todos estos elementos que nos estás dando, pues nos ayudan mucho a estar mejor, ¿no? A ser más plenos, y está padrísimo. Gracias, Tere. Con mucho gusto, Edith. Y bueno, esto del niño, sí te quiero decir que el niño interior no es un concepto mío, es un concepto psicológico y es pues digamos, niño, el de nuestro inconsciente que fue marcado por lo que hayamos vivido, porque todos tenemos en el modelo semiológico, se llama la huella de abandono, todos los seres humanos en todo el planeta, de una manera u otra, en algún momento tenemos eso que se llama huella de abandono, que podemos hablar en otra ocasión. Y ves que el planteamiento es, a grosso modo, lo que hemos venido hablando la sesión pasada y esta, que si no fue escuchado realmente, ahora sí que en el principio de realidad, o porque nosotros así lo percibimos o significamos, ahora como adultos tenemos esa posibilidad de escucharlo y prestarle atención. Y ojalá que me llamó mucho la atención algo que dijiste los deseos de otras etapas. Y yo ojalá que podamos todos los aquí presentes y quienes accedan a esta grabación en algún momento, considerar que los deseos no son de una etapa, que los deseos son mientras estemos vivos. Sí, nos mantenemos vivos, porque esas es las frases que ahorita no me viene alguna, pero a veces vamos como en mecanicidad por la vida. Entonces, eso es precisamente la invitación del modelo semiológico y de este libro de La Brújula Interior, de mantenernos vivos, no solo sobreviviendo, sino con deseos y sueños siempre. Y yo te invitaría a que tú puedes tener un deseo en este mismo instante y no dentro de 2 años. Y que ojalá
puedas ir logrando tus deseos en la cotidianidad. Gracias, Tere. Gracias, Tere. Salvador. Ok, sí, con respecto a lo que decía, ¿quién es? Ana Lidia, con el tema del no tener tiempo para meditar y que tú hablabas de la meditación activa. Yo me acuerdo mucho también que hablan de la meditar en acción, y es decir, concentrarte en lo que estás haciendo, así sea lo más banal. Tú estás lavando trastes, estás barriendo, estás concentrado en el agua, estás concentrado en la textura, en la espuma, en fin, y esa es una manera también de meditar. ¿Por qué? Porque dejas descansar a tu mente de todo lo que te tiene normalmente atribulado, ¿no? En el día estamos, como dice también el doctor Ruiz Soto, con la loca de la casa, darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, cuando tú logras concentrarte en cosas de lo más banal, ya estás meditando de alguna manera, ¿no? También con respecto a lo que decías del tiempo, de que si son 6 meses, yo soy de los que creo que entre semana, todos, fíjense, todos podemos darnos un tiempo precisamente para meditar y para reflexionar, ¿no? Tere lo decía de alguna manera, sí nos distraemos con las redes, bueno, con las redes más que distraídos estamos, ¿no? Y estamos horas y horas y horas ahí, ¿sí? Pero no nos damos ese tiempo de decir, bueno, a ver, voy a reflexionar. A mí, por ejemplo, que me gusta mucho escribir, yo es una de las cosas que más hago, escribir y escribir y escribir y escribir, y no me importa si escribí bien, si con buena puntuación o como sea, pero es una manera muy catártica, ¿sí? De estarte recordando precisamente quién eres, ¿sí? Y quién no eres también, ¿eh? Porque esa es una parte bien importante, ¿no? ¿Sí? Cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con el imaginario, hay muchas cosas que creemos que somos, hay muchas cosas que creemos que queremos, pero en realidad no es así, ¿sí? Y cuando no te metes tú en esa profundidad, ¿sí? Es cuando te das cuenta realmente, ¿sí? Quién eres, y que además que es algo que no se termina nunca, porque esa es otra, a veces nos ponemos tiempos que nos dicen, bueno, ya llegué a los X años, pues yo ya lo que supe de mí ya lo supe, digo, aquellos que además nos interesa saber, ¿no? Porque creo que también hay mucha gente que pues, no le interesan estos temas finalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque meterse con uno mismo finalmente representa una incomodidad, ¿no? O sea, cuando uno se mete a revisar todo esto, por supuesto que es incómodo. Por supuesto que ¿sí? Yo siempre lo asocio a una terapia de rehabilitación física, ¿no? O sea, si tú estás roto de alguna manera, ¿sí? Lo que necesitas es esto, que es de lo que hablaban, rehacerte. ¿Cómo te rehaces si te rompe una pierna? ¿No? Bueno, pues a lo mejor en un principio pues, estás ahí tranquilito, ¿no? Te mandan a hacer ejercicios y dices, ay, no, ya el doctor me dijo que subiera la pierna hasta acá, pero me duele. Y entonces la subes hasta acá. Y en lugar de tardarte 6 meses en recuperarte de ese dolor, de ese duelo, pues te vas a llevar 1 año. Nos cuesta mucho trabajo meternos a esa parte, insisto, porque es realmente incómodo, ¿no? Entonces, para mí siempre la invitación es que pues no necesitamos dedicarnos, ni necesitamos irnos al Tíbet, ¿no? Y dedicarnos 6 meses en un retiro, ¿sí? Porque además también hay otra cosa muy cierta. Te puedes ir 6 meses al Tíbet y llevarte las mismas broncas, ¿eh? Y te estás 6 meses dándole la vuelta a lo mismo. O sea, el ambiente del que te rodeas no es el que tiene que cambiar, ¿sí? Las personas no son las que tienen que cambiar, el que tiene que cambiar y moverse del lugar en el que estás eres tú. Y todos nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, pero partiendo precisamente de ese conocerte a ti mismo y no estarte haciendo fantasías de lo que es y lo que debe de ser, ¿no? Y parte de lo que decía Tere, hay que aterrizar además todo este conocimiento, ¿no? Sí, porque también lo dice el doctor Risotto, ¿no? O sea, si tú no, para que tú realmente tengas experiencia y adquieras el conocimiento, tienes que aterrizarlo. Si no, se queda como información, y si nos llenamos de información, a veces, y más ahora que vivimos en una época donde abunda tanta información, acabamos más confundidos que cuando comenzamos. Entonces, pues yo lo que creo es que efectivamente hay que decidirse, es una cuestión de decisión. O sea, ¿qué quiero hacer? ¿No estoy a gusto con mi trabajo? Bueno, pues me puedo dar un cierto plazo para irlo cambiando, ¿no? Si no tiene que tampoco que ser radical, ¿no? Entonces, pues es ir paso a paso. A veces lo difícil es dar el primer paso, como en tantas otras cosas. Cuando yo doy el primer paso, ¿sí? Es como, yo creo que cuando nos iban a poner la primera inyección, ¿no? Que nos iban a poner una inyección, ya, ¿no? Y luego te ponían el piquete y hasta te reías, ¿no? Te daba risa. Yo por lo menos me acuerdo que de algunas veces que así ya estaba, ya, no, me va a doler, me va a doler. Pues no, o sea, finalmente sí duele, pero todo se quita, todo se pasa, ¿sí?
Y no solamente con el tiempo, sino entrando verdaderamente en acción para que las cosas se den. Tengo otros puntos, pero bueno, ahorita lo dejo ahí para también a ver qué nos comenta Tere de esto que estoy planteando, ¿no? Muchas gracias. No, bueno, me encanta cuando todo el mundo empieza a participar. Dicen cosas padrísimas, interesantísimas, y bueno, pues retomando algunos puntos que voy tomando nota. Justamente, si recuerdan hoy, la primera carta de hoy, que era la carta 7, nos hablaba del silencio. Y entonces sería abrirnos este espacio para escucharnos, que no, como decían, me encantó del Tíbet y esto, porque el doctor Ruiz Soto dice que para hacer vida contemplativa no te tienes que ir a la montaña, sino que en realidad de lo que se trata es de hacer vida contemplativa en el Metro Pino Suárez. Eso es, o sea, eso es hacer vida, porque pues irte a la montaña, entre comillas, pues está re fácil, ¿no? Pero a ver, hazla en el Metro Pino Suárez. Entonces, sí, Ana, sí se puede hacer en el avión. Y me encantó algo que comentó Salvador ahorita, que creo que lo ilustró muy padre, y conecté cuando dijo de los trastes, ¿no? Y lo conecté con lo que hemos venido hablando la sesión anterior y de esta capacidad de los niños de disfrutar, de imaginar, y exactamente es que lavar trastes lo podemos convertir en una queja o en una diversión. O sea, a ver, bueno, de entrada, puedo lavar trastes. O sea, tengo la salud, tengo la fuerza, tengo agua, o sea, y disfrutarlo y valorar todo eso que tenemos, ¿no? Entonces era el silencio, retomar el doctor Risotto habla mucho de cada vez por primera vez, o sea, que todo lo que vayamos viviendo, la vida no es, muy poca gente en el mundo tiene una vida wow, espectacular. La vida es por eso es semiología de la vida cotidiana. O sea, en esta cotidianidad, ¿cómo vamos a estar en un nivel de conciencia alto y valorando cada cosa que vamos experimentando, no solo viviendo, ¿no? Y ya finalmente hablaron, ya no sé bien quién, de dar el primer paso, que más adelante en las cartas se va a hablar de eso. Y eso me recordó cuando yo inicié este proyecto, que fue en marzo de 2020. Inicié hablando del método Kaizen, que no sé si algunos conozcan o no, pero es el método de origen más bien americano, pero más se ve muy japonés, pero habla de la mejora continua. Y el planteamiento principal del método Kaizen es que des un paso, que no quieras, a ver, nunca en mi vida he meditado y ahora me vuelvo la meditadora, por eso no lo hacemos, porque no, pues como yo meditadora, además es eso nuestro autoconcepto, no, pues yo no, a mí no se me da la meditada, y no tiene uno que ser un meditador profesional de la noche a la mañana, porque la gente dice que es muy lindo meditar, sino lo anhelo, lo deseo, un minuto. Y cuando logras un minuto, el tiempo que a ti te parece, pues a ver, voy por 2. Pero dice, la propuesta del método Kaizen y de mejora continua es, da un pasito, y hay toda una explicación. Está en YouTube, en el canal, la grabación, donde se explica la importancia de esta metodología, de ir dando pequeños pasos, que por eso la mayoría de la gente no logramos nuestros objetivos porque nos vamos, como dicen, a partir de mañana me vuelvo deportista y no hago deporte, y entonces sí, 2 horas, y en 3 semanas estoy otra vez, porque nos vamos a algo fuera de la realidad, en lugar de hacer un plan verdaderamente pensado, les decía yo hace rato, como empresa, el mismo cuidado que le ponemos a un negocio, ponerlo a nuestro cuerpo, a nuestro proyecto de vida, o a cualquier cosa que nos parezca importante para vivir una vida plena. ¿Alguien más? Ya saben que empiezo a decir que quiero ir a cenar, adelante. Yo te quiero decir algo. Es muy interesante la cuestión del tiempo, porque el tiempo para meditar, pues sí lo hay, tenemos tiempo
para bañarnos, para vestirte, para prepararte para ir a una cita, preparar tu metodología que vas a hacer en la cita, prepararte ante el cliente que vas a estar, prepararte en transportarte, prepararte en qué tiempo te va a llevar llegar con el cliente, prepararte en salir anticipadamente, porque si llegas al edificio, mientras te hacen el protocolo de revisión, con quién vas, a dónde vas, y ahora el termómetro y el gel y bla, bla, bla. Pues creo que hay tiempo para meditar también. Si hay tiempo para muchas cosas, el día es muy largo. Entonces, la cosa nada más es proponerte a hacerlo. En cualquier lugar, no necesariamente, como dicen en el Tíbet, ¿no? Lo puedes hacer en el transporte público o en el Uber, mientras vas en el Uber. Lo puedes hacer, la verdad. Me gusta mucho tu comentario, Juan Carlos, porque me reconecta con un concepto del modelo semiológico que es el imaginario colectivo. Este libro de Rovira está hablando de cuántas creencias nos van metiendo desde la infancia. Y entonces el doctor Risotto habla de que tenemos un imaginario colectivo y nos la compramos y entonces esto que dice Ana no es de, ¿qué le pasa a Ana? O sea, la mayoría de la gente argumentamos con total convicción que no tenemos tiempo. Y creo que si hacemos una revisión concienzuda y si nos abocamos a este conocimiento de nosotros mismos y a hacer un proyecto de vida y definir qué nos interesa, nos podríamos dar cuenta que tenemos más tiempo del que creemos. Fíjate, yo doy muchos cursos y capacitaciones, sobre todo antes de la pandemia, y yo les hacía siempre, Juan, porque es el famosísimo tema de la gestión del tiempo, ¿no? Y siempre les preguntaba, a ver, todas estas personas que Bill Gates y el que a ustedes les parezca admirable, ¿tienen más tiempo que nosotros? Tienen exactamente las mismas 24 horas que nosotros. Entonces, yo pienso, y voy a hablar por mí para que nadie se sienta ofendido, digo, pues si yo no he logrado lo que ellos es porque definitivamente algo no he hecho bien. O sea, algo no he hecho como otras personas que logran X o Z. ¿Sí me explico? Pero ¿cómo unos sí pueden y otros no? Más bien ahí es lo que dijo Salvador, es que lo que pasa es que hacer este trabajo es de valientes porque, oh, es ouch, 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 o sea, ¿en qué voy bien? Y además tengo la convicción de que en el fondo, la mayor parte del tiempo, sabemos perfectamente en qué estamos bien, en qué estamos mal. Incluso tal vez hasta sabemos qué deberíamos de hacer o dejar de hacer. Lo que pasa es que nos damos muchas explicaciones y le damos muchas vueltas para justificar nuestras posturas. Eso creo yo. Entonces, bueno, eso pues cada quien decide que si se quiere quedar donde está o si queremos entrarle a este torito y hacer algo o no. Entonces, eso es lo que comentaría al respecto. ¿Alguien más? ¿O ya se quieren ir a cenar? Ya saben que yo me quedo con todos los picados. Sí. Yo tengo aquí otro par de temas que anoté. Ok. Cuando hablabas, no me acuerdo el número de carta, creo que era la 9, la ayuda profesional. Entonces, ¿Sí? yo soy de los que creo, y lo he comentado contigo, que precisamente llegamos a estas edades porque no tuvimos esa ayuda profesional siendo niños. Y bueno, pues el modelo semiológico por eso habla de un tema de educación, ¿no? Sí, yo creo y siempre he creído que la revolución va a venir a través de la educación, ¿sí? Y que no hay más que sopa, pues en ese sentido estricto, ¿no? Entonces, si nosotros como niños, y esto va para nosotros ya tenemos la edad que tenemos, ¿no? Ya ni modo, ya no lo tuvimos en su momento, ¿no? Pero si tú desde que eres niño tienes una terapia preventiva, o sea, ¿por qué vamos al médico, al dentista y programamos cada 6 meses ir al dentista? ¿Sí? ¿Por qué cada 6 meses sí tengo bien programado que voy a llevar mi auto a verificar? ¿No? ¿Por qué cada X tiempo me tengo que hacer un check-up, me tengo que hacer los análisis de tal o cual cosa? ¿Sí? Pues ¿por qué no tener, yo soy definitivamente fan de eso, ¿no? ¿Por qué no tener ajustes terapéuticos cada tanto? Si no necesitas estar en crisis para estar en una terapia. Claro. Es simple y llanamente para seguirte reordenando y seguir sintiéndote y cada vez vas a crecer muchísimo más.
Entonces, soy un convencido que si nosotros desde niños, ¿sí? Bueno, si se incluyera, de hecho, en las materias de los primeros años escolares, algo como manejo de las emociones, aprenderíamos muchísimas otras cosas, ¿sí? Que por eso es que, y como bien decía Tere, ¿no? O sea, es innegable y así como decía Ana por aquí, que pues es que no tenemos tiempo y demás, pues sí, pues obviamente ya nuestro horizonte hacia el futuro, pues sí, es más cortito, ¿no? Pero eso no quiere decir que no. Esto no se acaba como hasta que se acaba, como decía un cronista de fútbol, ¿no? El último minuto también tiene 60 segundos. Entonces, pues hasta el final, tú puedes estar en tu lecho de muerte y todavía estar pensando, ¿no? Y a lo mejor hasta meditando, pues para pasarla lo menos mal posible, ¿no? Entonces, creo que va mucho por ahí el tema, pues, de esto, de una terapia preventiva y estarla haciendo todo el tiempo. Llámale como quieras, porque además no es que tenga que ser psicoanálisis o que tenga, no, pues hay 400 y pico de escuelas distintas de terapias, o sea, es tan amplio el tema de lo que somos como humanos, que por eso hay esta enorme cantidad de formas, pues, de acceder a ello, ¿no? Y bueno, pues uno de ellos es precisamente lo que ofrece Tere a través de la consultoría en semiología, y es precisamente para entrar en ese proceso, ¿no? Ahora, ojo, no esperemos tampoco, es que ya fui a la terapia, fui un día y ya me dijeron que estaba yo muy bien y listo, ya me... No, espérate, ¿no? ¿No? Pues esto es como un tratamiento, lleva un proceso de tiempo, ¿no? Entonces, pues esa era una de las cosas que quería comentar. No sé si quieren ustedes, alguien más, Tere misma, decir algo al respecto. No, pues ya yo creo que yo voy a ir cerrando y sigo escuchando a quien quiera. Quiero leer un comentario que nos dejó Nora, aunque ya no está, pero sí lo quiero leer porque dice, cada carta habla sobre grandes verdades, pero qué difícil es empatar ese consciente con el inconsciente y ponemos muchos pretextos para no descubrir aquellos pensamientos que no nos dejan avanzar. Y bueno, dice que se tiene que retirar. Yo creo que esto abunda a lo que hemos dicho. Y como pues muchos de los que estamos aquí ya, digamos que sí, ya tenemos cierta edad, me voy a atrever, para irnos contentos y con buen humor, les voy a contar un chiste que me encanta, que dice que la vida es como el papel de baño, ¿sí saben? ¿Cómo es la vida? Porque justo cuando ya se va a acabar, se va rapidísimo. Entonces, como ya la mayoría de nosotros ya tenemos nuestros añitos, vamos a aprovechar ese cachito de rollo que nos queda para vivirlo en la mayor plenitud posible. Esa es mi invitación y aparte pues a quien quiera hacer un trabajo de consultoría, pues que aquí estoy, que me sigan en la página de Facebook del día 7, en el canal de YouTube del día 7, y pues no sé si alguien más quiera agregar algún comentario o... Yo te diría que dices que la vida, la verdad es que actualmente ya ves que la expectativa de vida ha aumentado considerablemente. Entonces hay que tener esa mentalidad de que debemos de sentirnos casi en la segunda parte de tu vida. Y más si te cuidas física, espiritualmente, tú no vas a tener problemas. Y también está la inversa, Juan Carlos. Tenemos, nosotros pues ya llegamos a donde llegamos, pero cualquiera puede acabar su vida, acabársele la vida en cualquier momento. Creemos que el que está joven le queda no sé cuánto, pero en realidad no sabemos. Entonces todos creo que deberíamos aprovechar la vida y vivirla al máximo, tengamos la edad que tengamos. Eso creo yo. Yo más que nada te quiero felicitar, Tere, y muchísimas gracias por la invitación. Qué pena que no pude la vez pasada, pero te felicito y muchísimas gracias por la información. Lo único es, me encantaría acceder a lo de YouTube, no sé bajo qué nombre esté. Se llama El Día 7 y lo que voy a hacer aquí si me das un segundito, te la pongo aquí en el chat la dirección. El tiempo que quieras. Déjame, me tendría que conectar al canal para podértelo pasar. No sé si alguien más quiera, mientras lo hago, hacer alguna pregunta o comentario.
Yo, Tere. ¿Quieres que yo lo haga para que atiendas aquí a tus Gracias, ya lo estoy participantes? haciendo aquí. Ya lo tengo, gracias. ¿Ya lo tienes? Ya, gracias. Sí, Adalida, adelante. Bueno, yo tengo algunas actividades y me he dado cuenta que las he hecho por compasión a mí, a este proceso que he llevado. Y bueno, me ha dado resultado desde la compasión y desde la gratitud a mí misma y a todo lo que tengo. Por ejemplo, hago una actividad para bañarme. Eh, a veces pues no me podía bañar sola y me daba mucho trabajo bañarme. Entonces le pedía permiso al agua y le decía que sanara y que se llevara todo lo que yo sentía en ese momento, los dolores y demás. Y a veces le decía que me abriera los pensamientos y los caminos para elegir al doctor que era el mejor en ese momento, para diferentes, ahora sí, de tratamientos que necesitaba, que el cardiólogo, que el radiólogo, que todos, ¿no? Entonces, ahí en el baño meditaba, y le pedía al agua y le pedía a mi niña, a ese inconsciente que me diera luz y me abriera los caminos, y mientras yo me enjabonaba, pues lavaba todo lo que quería sanar, y ya cuando me enjuagaba, pues ya me enjuagaba y recibía esa sanación, esas ideas y demás. Y ahí en el baño, pues hacía yo ahora sí, a través de la compasión y desde la gratitud, daba gracias porque podía bañarme, y ahí me di cuenta que, bueno, cuando ya podía resbalarme el agua o resbalarme la comida, pues daba gracias y me di cuenta que qué hermoso es poder comer, poder resbalarse la comida, poder resbalarse el agua, porque a veces hasta el agua se te atoraba, ¿no? Entonces, es tan importante la gratitud, y te das cuenta a través de la gratitud todas las cosas hermosas que tienes en cada momento, en moverte, en poder pararte, en poder respirar, en hacer tantas cosas que las hacemos de manera automática y que no nos damos cuenta de todas las bendiciones que sí tenemos, ¿no? Entonces, desafortunadamente yo tuve que tener una crisis de este tipo para poder darme cuenta, pero pues los invito a que no tengan crisis de este tipo y poder ser compasivos y agradecidos con todo lo que sí tienen aquí ahora, en este momento de sus vidas, que es maravilloso poder coordinar las ideas, porque hace 2 meses, 3 meses todavía no podía coordinar ideas, no podía tener coherencia adecuada, ¿no? Hasta ahorita todavía se me olvidan conceptos, pero ya me atrevo a hablar, ¿no? Entonces, por eso estoy parlanchina, discúlpenme, pero pues mucho tiempo no pude hablar. Les mando un abrazo y un cariño, Tere, siempre. Y a Bárbara también, que ahí está. Muchas gracias a todos. Creo que es buen momento para cerrar, y yo creo que estamos en la recta final del año. La sesión pasada les hablaba del Año Nuevo Judío, que coincidió que fue hace un mes. Y yo creo que esto que estamos poniendo en la mesa de la vida como oportunidad, pues yo creo que tenemos una oportunidad de cerrar el año con la mayor calidad de vida que podamos, para que
eso que hagamos por nosotros impacte a quienes nos rodean e impacte a nuestras comunidades. Les agradezco mucho y los espero en noviembre 7, en el día 7 de noviembre, para continuar con esto que pues a mí me está resultando muy interesante. Espero que a ustedes también. Muchas gracias. Buenas noches. Cuídate. Gracias. Gracias. Les dejé ya en el chat, está el canal de YouTube, la página de Facebook, correo, WhatsApp, para quienes quieran contactar. Estoy a sus órdenes para consultoría y si saben de alguien que le interese estos temas, invítenlos para la próxima entrega de noviembre. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Saludos a todos. Adiós. Gracias. Bye, Ana. Gracias, gracias.